Capítulo 7. Otros adventistas que fijaron fechas para el retorno de Cristo. Primer adventista, James White y la fecha para el retorno de Cristo en 1845. En 1845, un número muy pequeño de adventistas que habían aceptado la enseñanza de que Cristo comenzó en el cielo su obra de purificar el santuario en otoño de 1844 estaban fortalecidos contra cualquier alteración de la cronología. Sin embargo, sus ideas aún eran bastante fluidas y les era muy fácil concebir que la obra de Cristo estaría terminada dentro de un año, el tiempo real de un día profético. En otras palabras, este pequeño grupo de adventistas señalaba que Cristo vendría en 1845 basándose en el principio profético de día por año. Es decir, ellos pensaban que Cristo terminaría su obra en el santuario en un día profético, o sea, un año literal. Por lo tanto, seguían alargando la profecía de los 2300 días. Spalding, de 1961, señala que no es posible determinar ahora qué proporción del cuerpo adventista aceptó la fecha de 1845, pero en 1847, en el libro titulado A Word to the Little Flock o Una palabra al pequeño rebaño, James White escribió lo siguiente: «Es bien sabido que muchos esperaban que el Señor viniera en el séptimo mes de 1845. Él era uno de los que lo esperaba, y continuó diciendo: creíamos firmemente que Cristo vendría entonces. Unos días antes de que pasara el tiempo, estuve en Fairhaven y Dartmouth, Massachusetts, con un mensaje sobre este momento. Pero en ese momento, Ellen White estaba con la banda en Carver, Massachusetts, donde vio en una visión que estaríamos decepcionados y que los santos debían pasar por el tiempo de angustia de Jacob, que era en el futuro. Aquellos que creyeron en las revelaciones de Ellen Harmon abandonaron inmediatamente la predicción y la expectativa antes de quedar decepcionados». Segundo adventista, N. H. Barbour y la fecha para el retorno de Cristo en 1874. Nelson H. Barbour fue miembro de la Conferencia Cristiana Adventista de Michigan entre 1860 y 1870. Se convirtió en defensor de la teoría de que Cristo vendría en 1873 o 74. Esta teoría fue sostenida por varios adventistas cristianos, pero solo resultó en otra desilusión para aquellos que habían aceptado esta creencia. Barbour comenzó una revista, como la que veis ahora mismo en pantalla, en el otoño de 1873 para promover sus puntos de vista, llamándola The Midnight Cry. Primero se publicó como folleto, sin la expectativa aparente de convertirse en una publicación periódica. Rápidamente cambió el nombre a Herald of the Morning, emitiéndolo mensualmente a partir de enero de 1874. Barbour había sido miembro de la Iglesia Cristiana Adventista durante varios años antes de 1874. Se asoció con Jonathan Cummins para establecer la fecha de 1854 para el regreso de Cristo, pero a diferencia de Cummins, Barbour no abandonó la fijación de fechas cuando pasó 1854 sin el regreso de Cristo como se esperaba. Posteriormente, Barbour se convirtió en un defensor de la fecha 1873 o 1874 como el tiempo del regreso del Señor, sosteniendo que el error del movimiento de 1843 no estuvo en el argumento de probar que los 2300 días terminaron ahí, sino en suponer que cubrieron toda la visión. Barbour sostenía que los 30 años de la vida de Cristo antes de que entrara en su ministerio debían sumarse a los 2300 días, haciéndolos terminar en 1874. Este concepto lo obtuvo de la parábola de las 10 vírgenes, que habla de la demora del novio. Otro método para obtener una fecha para la segunda venida de Cristo fue la teoría de los 6000 años que Barbour elaboró para finalizar en 1873. Cuando esta predicción también fracasó, Barbour se alejó de la Iglesia Cristiana Adventista y finalmente llegó a creer que la venida de Cristo sería un evento espiritual y no literal. Esta convicción se basó en el significado de la palabra parusía en Mateo capítulo 24 versículos 37 al 39.
que tradujo con la palabra presencia en lugar de venir. El cómputo que realizó N.H. Barbour fue el siguiente. De 1844 le añade los 30 años de la vida de Cristo antes de comenzar su ministerio y da 1874. Por lo tanto, Barbour seguía alargando la profecía de los 2300 días. Tercer adventista y último, William Sheldon y la fecha para el retorno de Cristo en 1883. Otro miembro de la Iglesia Cristiana Adventista que intentó fijar el tiempo del regreso de Cristo fue William Sheldon, quien creía que el Señor vendría en 1883. El método de Sheldon para llegar al tiempo del advenimiento se basó en su propio plan de cronología. Al usar esta nueva cronología, pudo mostrar no solo una nueva terminación para los 2300 días de Daniel, sino también el final de los 6000 años desde la creación, que sería en 1883. Sheldon creía que Adán fue creado en el año 4118 a.C. en lugar del 4004 a.C., tal como se encuentra en el margen de la versión King James. Al sumar 6000 años a lo que él creía que era la fecha de la creación, descubrió que el periodo de 6000 años terminaría en 1883. Sheldon creyó que los 2300 días de Daniel 8, versículo 14, comenzó en el año 418 a.C., año en el que, según Sheldon, se dio el decreto de Artajerjes. Por lo tanto, el periodo de 2300 días, años, terminaría en 1883 después de Cristo, el tiempo que sería testigo de la purificación del santuario y el regreso de Cristo. Por lo tanto, William Sheldon también seguía alargando la profecía de los 2300 días.